somos. Sí somos. Sí somos. Hola, bienvenidas todas, todos, todes a un episodio más de Sí Somos. ¿Cómo estás, querida Ana? Hola, oye, muy contenta porque estamos estrenando foro y está padrísimo. Y está bien padre, está súper padre. Y yo creo que ¿Contentas? contentísima, y el tema de hoy me parece increíble para que lo podamos platicar aquí en corto. Súper a gustito. La verdad que sí, es un tema que me parece que ha generado mucha polémica innecesaria, pero que al mismo tiempo es positivo, porque ha dado de qué hablar y justo por eso hoy estamos aquí como para debatirle. Tiene que ver con los libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana. Estoy lista. ¿Cuál ha sido como, permítanme decirles, Desde que desperté el estoy panorama? lista. Claro. Ha levantado ámpula por varias razones, pero principalmente creo que son dos. Una, porque habla de la diversidad que existe en México y porque habla también de la igualdad de género, de la diversidad sexual, habla de sexualidad, Sí. aunque hace ya algunos años existía en estos libros el abordaje de la educación integral de la sexualidad, Sí. siempre había causado algún tipo de sesgo y demás, solo que ahora, permítanme decirles como para abrir boca, me encontré por aquí un desplegado en un diario del gobierno de Chihuahua y Por dicen supuesto que sí. argumentos. Chihuahua. Enséñalo así. Así, por si lo quieren ver de la semana pasada. Y dicen, ¿por qué estamos en contra de estos contenidos? Porque promueven la hipersexualización de nuestra niñez. Dice, entendemos la relevancia de la educación sexual de niñas, niños y adolescentes, que ha sido incluida en los libros desde hace años. Sin embargo, en estos libros no se respetan las etapas de desarrollo presentándoles información y actividades que pueden inducirlos a riesgos y confusiones en su vida sexual. Claro, Sabrán porque estas un niño, señoras y una niña señores. no puede decidir solo, ¿no? Pero además, o sea, están hablando de algún tema que yo creía agotado. Claro. O sea, tu orientación sexual, ¿no? Viene desde que naces, pues. Sí. Vas modificando conforme creces, luego uno quiere experimentar, decides hasta dónde sí, dónde no. Pero vaya, esa orientación ya está definida per se. Si yo te enseño esto a los 3 años o a los 15, eso no se va a modificar, por una Claro. parte. Y por otra, yo me pregunto, y con eso abriría aquí como la discusión, ¿sabrán que nuestro país es uno de los más altos en embarazo en adolescentes no deseados? Y lo que eso repercute en la vida de las y los adolescentes, yo creo que no. A ver, escucho. A ver, en un país, tú lo decías, en un país en donde somos el número, creo que 1 o 2 a nivel mundial, donde hay embarazos infantiles y adolescentes, porque hay que decirlo, hay una diferencia entre embarazos infantiles y embarazos adolescentes. En un país donde tenemos 10.5 mujeres al día que matan, en un país en donde hay una brecha salarial impresionante, es importantísimo que los niños y las niñas crezcan entendiendo qué es la diversidad sexual, qué es la diversidad de las familias, qué es la igualdad de género, el respeto a nuestros cuerpos, hablar de una educación sexual integral y que evidentemente, eso hay que decirlo, en la nueva escuela mexicana se va hablando por etapas, es decir, no le vas a enseñar lo mismo a un niño de primero de secundaria que a un niño de tercero de primaria, ¿estás de acuerdo? Y que este aprendizaje, así como en las matemáticas, vamos a decirlo, las matemáticas tú cuando estás en primero de primaria no te enseñan divisiones, te enseñan sumas y así poco a poco Es a que tendrías que contar. aprender de tu sexualidad como por ahí de los 30. Exactamente, por ya cuando viviste Totalmente. muchísimos problemas, ¿no? No, pero lo que voy es esto, o sea, que así como se enseñan cualquier materia, lo mismo con la sexualidad, lo mismo con la igualdad de género y con cualquier tema que se pretende enseñar desde el Estado. Porque, o sea, no solamente consideramos también que, o sea, se trata de un país, México, en el que los índices de embarazo adolescente, embarazo infantil y embarazo no deseado, que podrían ser 3 ramas Sí. distintas, son muy altas. Consideremos también o sea, ese tipo de violencias que no llegan a un embarazo, ¿no? Cuando además en México es un país cuyos principales depredadores de infancias, o sea, sobre todo de niñas, niños y niñas, Y la familia. es la familia. Entonces, ¿cómo van a aprender? O sea, claramente de tu familia no vas a aprender que es un tocamiento inapropiado, que Bueno, que es violento. deberíamos, pero Deberíamos. claro que se tiene que o sea, reforzar. o sea, pero a ver, Sí, sin partiendo duda. de la premisa práctica, o sea, pragmática de que es tu papá, es tu abuelo, es tu tío, es Sí. tu primo, quienes estadísticamente en México son los principales predadores sexuales. Sí. No es el vecino que no te conoce, no es un desconocido que te aborda en la calle.
o sea, el Tu misma principal familia. predador está Sí. en casa, literalmente en casa, porque además en México sabemos que hay estos núcleos extendidos de familias que incluso comparten el mismo espacio en el que habitan. Sí. Obviamente es necesario, o sea, y claramente tu familia no te va a enseñar eso, porque también pasa que, o sea, lo sabemos, estos como Pero sí creo que procesos. es en cascada porque al final el hecho de que tú lo comiences a abordar en la escuela permite A eso voy, que se o sea, hable y que en ese la es mi casa. punto, Porque si no precisamente. también dejar como todo, y esa es una polémica, dejar todo como en manos de los maestros y que en la No, escuela ese te es mi eduquen punto y tal. exactamente, porque No me si parece no que lo, o sea. sea, no te lo va a hacer, o sea, no vas a recibir esa información formal en casa porque probablemente tus papás y tu familia tampoco la recibió. Otra trinchera es precisamente la escuela, Sí. donde se tiene, y tiene esa parte y esa responsabilidad de decir explícitamente esto es violencia, esto no. O sea, y como lo dice la Organización Mundial de la Salud, la educación sexual no solamente es para vivir una sexualidad plena durante, o sea, desde que inicias el ejercicio voluntario de la sexualidad, sino también es una cuestión de supervivencia. Claro. Yo aquí diría algunas cosas. Primero que, ¿por qué existen estas quejas? ¿Por qué en Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, los estados profundamente conservadores, en donde nacen estas organizaciones civiles que atentan contra los derechos de los niños, vamos a decirlo así, contra los derechos de los niños por las organizaciones antiderechos, que se llaman más bien Provida, la Unión Nacional de Padres de Familia, que durante años, no nada más ahorita, han impedido que en las escuelas se enseñe estos temas. Porque creo que también, y yo lo podremos hablar un poquito más adelante, de ese doble discurso, ¿no? Ese doble discurso que no queremos que los niños se embaracen, las niñas se embaracen, pero tampoco queremos que les enseñen en las escuelas Pero no quiero sobre que sus sepa que es derechos. un condón. Tampoco, exactamente, tampoco queremos que les Yo no enseñen sé cómo si se no pone un quieren que se condón. embaracen, ¿eh? O sea, creo que el Eso, tema del justo- embarazo es visto como Bueno, a ver, pero una si llegas a una familia cosa- conservadora con tu embarazo Ah, no. adolescente, dices, ¡ay, qué No, pero a ver, la Pero el Justo problema esa es no la es el embarazo polémica. adolescente, el problema es no te casaste. Y Exactamente. no saliste de blanco. Justo. Y a ver, y creo que la polémica, digo, nos estamos entrando y está muy bien en la parte de derechos sexuales y reproductivos, pero a ver, yo le preguntaría a quienes nos están viendo, o sea, ¿realmente creen que de fondo tiene que ver con que se enseñe sexualidad y con que esté como muy esquemático el asunto, o tiene que ver con que son libros de avanzada, como Ok. pocos hay en el mundo, en términos de una visión incluyente, progresista y que aborda la diversidad de familias? Sí. No necesariamente es esta diversidad que Claro, hemos conformado rompe con mamá, eso, papá. ¿no? Claro, Ajá. hablamos Que de te dice Dios a la discriminación. familia tradicional. Claro, pero no solo a la familia, porque también dice en este hermoso desplegado que de verdad les urgiría que vayan y lo vean. También aquí dice que estos libros A verlo. llevan a que tengas una posición polarizante entre los buenos y los malos. Es decir, todo lo que no sea incluyente, diverso, comunitario, está mal. Y ¿no? aparte es Dicen como, que es intolerancia, pues, sí. pero es lo Ay, que han posicionado durante años a la inversa. Entonces, Sí. al contrario, yo creo que de verdad estos libros, uno de los abordajes y de la riqueza que tienen es saber reconocernos diversos, pero también no pensar individualistamente. Ah, Y sí, exactamente. ahí hay un sesgo que a mí me parece muy bueno. La pandemia nos demostró más que nunca que este capitalismo rampante no nos conviene a Sí. nadie y que o sea, la desigualdad mientras más grande es, más perdemos todas y todos. Sí, totalmente. O sea, me parece genial que enseñen la historia de una manera distinta y que además los libros también han sido como muy urbanos. Aquí se rescatan mucho los saberes indígenas, Sí. los saberes afromexicanos. De comunidades. Exacto. Entonces, la parte Rural. como México tiene un 60-70% de población rural. Punto. Sí. Nuestro país es eminentemente rural. La mayor parte de la población, o una parte importante, está concentrada en las ciudades. Sí. Pero eso no es el país. Entonces, también mostrar esta diversidad me parece que está genial. ¿Qué es lo que genera polémica? Que por supuesto que los libros anteriores, que nacieron de gobiernos de otro partido, hace 70 años, no se habían como tocado tanto, ¿no? Sí. Además son libros que fueron muy consensuados, para los cuales hubo montones de asambleas, hubo reuniones con maestros,
Y yo creo que todo es mejorable. Sí, totalmente siempre. Entonces yo invitaría a que vayan y que revisen los textos para saber Sobre qué tanto todo, sí hay. Porque retomando una parte de los, o sea, de los motivos por los cuales estos libros han causado tanta polémica, o sea, quiero aclarar que este no es un espacio para defender o no proyectos derivados de un gobierno en específico. Estamos hablando de un proyecto de Estado, no de un partido. Entonces, digo, haciendo ese disclaimer, sí creo que es importante decir que justo, o sea, los libros empezaron como un gran modelo pedagógico necesario no solo en México, sino en América Latina cuando surgieron hace 70 años. Pero no podemos seguir teniendo la educación que teníamos hace 70 años porque las necesidades están cambiando, las conversaciones están cambiando. Hoy, que este libro refleje, por ejemplo, la diversidad de familias, que solamente refleja la diversidad de familias aquí en México, o sea, no te está diciendo vamos a crear otras familias, no, solamente están representando a las que ya existen y a las que todos conocemos, hemos formado parte de una familia diversa. Creo que ese es el mayor acierto y que, por supuesto, un proyecto mejorable o no, a quienes les toca decidirlo, han formado parte de ese proceso y que, o sea, digo yo, a mí me gustaría que fuera un proceso vivo, ¿no? Que si, por ejemplo, uno de las cosas que podría hablar es de los derechos reproductivos, conforme en México va avanzando, ¿no? Claro. O sea, apenas hace unas semanas que salió este fallo de la Suprema Corte en el que dice que el acceso al aborto ya está garantizado a nivel federal, que no es lo mismo que tú puedas acceder a un aborto en cualquier parte del país. Ya ha habido mucha información al respecto. Sería increíble ver esta información reflejada en los libros. ¿Y qué me van a decir las personas en Chihuahua, las personas en Guanajuato? Que no solamente están en desacuerdo porque es un libro que ellos piensan como emanado de un partido político. Choca y confronta su formación de manera más inherente, ¿no? Más, o sea, más los total. roles tradicionales. Y de aquí me gustaría ir como al siguiente punto, que tiene que ver con algo que ellos llaman ideología de género. Eso es justo lo que iba a decir. ¿No? Que vaya, tratan de deslegitimar bajo este esquema, porque otro eje importante de estos libros es el abordaje de la igualdad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que nos invitan a reflexionar y a modificar esos estereotipos de roles de género que se dan tradicionalmente en las familias. Lo que debe ser un niño para hacerlo y lo que debe ser una niña para hacerlo. Y qué la cosa más básica que somos iguales, sí, ¿no? Sí. A ver, a mí me gustaría decir algunas decirlo, cosas. pero está bien de construirnos. Me gustaría decir algunas cosas. Creo que como para darle su lugar a cada cosa. Primero, por una parte, hay muchísima desinformación sobre los libros de texto. Se ponen inclusive páginas de otros países, se ponen que a los niños de libros que pertenecen a otros países, se ponen páginas como ya de porras a partidos políticos, ¿no? O sea, cosas que evidentemente generan alarma, ¿no? Generan alarma porque decíamos que es importante visibilizar lo que realmente está en los libros de texto, porque esta información se filtra y a partir de eso es que se genera una desinformación impresionante y no únicamente entre los padres de familia, sino ya entre los gobiernos, es decir, entre estados en donde son profundamente conservadores y lo que hacen es decir, vamos a sustituir estos libros y vamos a reimprimir, es decir, ya existe un recurso, porque también eso es súper delicado, ya existe un recurso destinado a nivel federal para los nuevos libros de texto, pero ¿qué es lo que hace los estados conservadores? Reimprimir los anteriores y también gastar recursos en eso cuando lo que deberían de estar destinando recursos es a la prevención de la violencia de género, es hacia los embarazos infantiles, los embarazos adolescentes, porque da la casualidad también que en esos estados profundamente conservadores es donde más existen los feminicidios, donde más existe la violencia, donde más existen los embarazos adolescentes y que obviamente es porque existe un problema tanto de salud pública como de falta de educación. Y yo quisiera aquí decirle algo al público. A ver, normalmente cuando decimos, ay, sí, es que existen muchas problemáticas, pero la solución es la educación. Si se dan cuenta, normalmente en la conversación de cualquier persona dice, bueno, la solución es la educación, pero también en una visión demasiado individualista, demasiado capitalista y demasiado... desde un punto de vista de propiedad privada, las infancias siempre se han visto como que la educación únicamente tiene que ser desde el hogar. Y volviendo al punto inicial que decían, las familias que son los principales perpetradores de la violencia hacia los niños y las niñas, pues es imposible
que la educación comience únicamente en las familias. El Estado tiene el deber de enseñar a los niños y las niñas esta educación sexual, diversidad, etcétera. ¿Sabes qué me encanta? Que, como ustedes recordarán, los libros siempre traen como ejercicios, ¿no? O sea, como cosas prácticas. Y para detonar esta reflexión, lo que hacen es ve a tu casa con tus papás y discute acerca de las tareas cotidianas, ¿no? O sea, hoy por hoy se reparte equitativamente o no. Entonces estoy tratando de imaginarme de repente así como a las y los chavitos llegar papá, ¿por qué tú oye, no papá, ¿por qué tú no haces cosas? cocinas? Oye, papá, ¿por qué tú Claro, nomás vienes y pides? ¿Y sabes qué es lo bonito de eso? Lo que hablamos de la colectividad, que ya no viene que también en las aulas lo que se va a enseñar es que la educación ya no viene de arriba hacia abajo, ya viene de abajo hacia arriba y viene de manera colectiva, en donde realmente esta educación sexual se va a enseñar de manera integral. Iba a enseñar esa parte, lo de la educación de la ideología de género, porque a partir de esto la ideología de género se ha visto como algo negativo, como una estigmatización hacia enseñarle a los niños y a las niñas qué es la sexualidad, qué es la igualdad de género. Y nada más déjame, o si quieres enseñarlo ahí en la cámara, esta parte en donde te enseña lo que es la sexualidad, te enseña que existen niños y niñas trans, te enseña que existen parejas del mismo sexo y que realmente podemos empezar a ver, y cualquier estado progresista, porque lo que decía, no se trata de un partido, se trata de que cualquier estado progresista, cualquier país que quiera enseñarle a los niños y a las niñas, debe de tener este tipo de contenidos en sus libros de texto. Y debe haber continuidad también, porque es repito, es un proyecto a nivel Estado, no es un proyecto de una administración en turno. Sí. Que coincide en esta, ok, perfecto, y que podría haber sido distinto dependiendo si hubiera sido otro gobierno, seguramente. Pero en este momento se reformó a este nivel y esto es lo que tenemos hoy. ¿Qué se puede mejorar? Para empezar, que estemos teniendo estas discusiones. O sea, los libros de texto estuvieron prácticamente sin cambios por lo menos 70 años. Sí. Y todos, quienes ahorita están muy preocupados por la educación, nadie dijeron, oye, ¿de verdad tenemos los libros que merecemos, los libros que necesitamos? Me encanta que se estén sumando a la conversación. Sí. Aunque sea justo solo como para mostrarse en contra a partir de sus prejuicios. Y no se trata, de verdad, de decir, si eres conservador eres malo. No, puedes tener puedes tener una ideología. El problema es que a partir de esa ideología, que además quienes están dentro de ese espectro ideológico, genuinamente piensan que no tienen una ideología. Sí tienen, es esa que están defendiendo. Y está bien. El problema es que a defender eso niegan los derechos a otras personas. Exactamente. A su desarrollo de personalidad, acceso a la educación, en este caso es a lo más mínimo que tenemos para desarrollarnos, ¿no? Entonces, sí tiene ideología y está bien, se discute. Y que una cosa es que exista, pero ojo, realidades hay que decir que es polarizar. Que la política pública se genera desde la ciencia, desde la ética y con observancia del respeto a los derechos humanos de todas las personas. Sí. Entonces, está bien para el común de la gente y para el resto decir, vamos a debatir desde la ideología. Pero en términos de gobernanza, no entra. Pero, perdón, es que de verdad me muero un poco de la risa. Es que otra de las cosas de qué escándala es esto, se quejan porque dicen, por ejemplo, en otra parte del cartón, hablando de anatomía humana, piden que dibujen y recorten la representación de un pene erecto y sus partes internas y que cuiden la proporción. ¿Qué tiene eso de extraordinario? No sé si sepan también, hablando de temas como de salud sexual, que gran parte de los papilomas humanos, al momento de tener una relación heterosexual o no, se puede evitar si los hombres lavan sus partes genitales. Pero ¿qué pasa? Que si te impiden siquiera dibujar tu anatomía porque no está padre y porque generan un impulso sexual muy temprano, pues me parece que no vamos a avanzar. Entonces yo creo que a mí sí me gustaría que vayamos cerrando y yo lo que quisiera decir como de manera final es eso, que la gobernanza se hace desde la ética y no desde posturas ideológicas en el sentido de yo creo que la diversidad está mal, que Entonces, adelante. A ver, yo cerraré diciendo que debatiendo un poquito esto que decías, que no significa realmente que las personas conservadoras sean malas, pero el hecho de que tengan posturas conservadoras y que le nieguen los derechos a otras personas por su moralidad, claro que las hace malas personas, porque al negar los derechos de otras personas y al decir que hay una hipersexualización, eso significa que ¿qué tendrán en su cabeza entendido por educación sexual integral?
Entonces, Yo solamente termino por invitarles también a que no están conformes o conformes con este tipo de material, sigan participando, sigan involucrándose en la educación y no solamente, o sea, tengan a los libros que reciben sus hijas, sus sobrinos en la escuela, o sea, pueden ser parte de este proceso pedagógico, porque eso es. Y pues nada, que la discusión está abierta y que los invitamos a formar parte de ella. claro. Bueno, pues así la discusión. Por favor, escríbanos en las redes sociales qué les parece y nos vemos aquí pronto. ¿Cuánto más va a pasar hasta que abras los ojos? Me tienen miedo porque yo nunca aflojo. Lucho por una educación laica y científica. Si quieres quédate con tu versión cínica, porque lo único que quiero son niñas no madres. Con tu oscurantismo su cerebro no taladres. Quiero que sepas que los hijos no son propiedad, sujetos de derecho antes que patria potestad. Según vos es mi autopercepción lo que genera en los niños tanta confusión. Haces de todo para proteger al embrión y no te importa si es producto de una violación. Eso se llama encubrir abusadores. Y les recuerdo que se meten con menores. Con nuestra formación no te metas. Nuestras conquistas no son para que des vueltas. No hacemos más silencio. Esta es nuestra realidad. No caemos en tu juego. Mi cuerpo es mi propiedad. Las perchas son para colgar vestidos, no para practicar abortos clandestinos. Queremos ESI en la escuela para empoderar, porque ahora aprendemos en cualquier lugar. Acá no hay grieta económico-social. Estamos hablando de un derecho humano universal, pero ponerse en contra de una educación completa es exactamente lo que mi conciencia objeta. De la igualdad, yo soy profeta y por decreto afirmo que a nosotras se nos respeta. Ya es suficiente, no nos pongan más bozal. Educación sexual integral.